Contesto esta última pregunta de Gerardo. Si una persona de 55 años ya no la quieren contratar por edad o alguna circunstancia, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para pensionarse? De manera general, Gerardo, perdón, los requisitos para pensionarse son que tengas por lo menos 60 años cumplidos y si eres legislación 73, que tengas por lo menos 500 semanas o si eres legislación 97, que tengas por lo menos 1000 semanas. Ahorita nos requieren 850 semanas porque se están incrementando en 25 semanas, pero les diría que de manera general 1000 semanas para que se puedan pensionar. Entonces, le haría falta la edad y nada más tendrás que revisar las semanas. Gracias a ti, Gerard. Es todo un tema, las pensiones. Me encantaría ahondar mucho más. Es importante como asesores quizá tener un poco el conocimiento, no es necesario ser expertos, solamente por lo menos reconocer los requisitos, por ejemplo, que se necesitan para el tema de la pensión, porque muchas veces los colaboradores sucede que se acercan contigo de ya me quiero pensionar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, em, lo importante es reconocer que la edad es un requisito indispensable y por otro, las semanas. Para la legislación 97, lo relevante y que también se puede hacer vía SUA, aportaciones a la Afore, porque la pensión que nos va a corresponder como generación Afore depende el 100% de lo que hayas ahorrado en tu Afore, a diferencia de la legislación 73. Entonces, ahí sí como recomendación como asesores sería incluso voltear a ver algún plan con la CONSAR, dar una prestación de previsión social para planes privados, para que los colaboradores también se vayan involucrando en eso. ¿Bien? Muy bien. Si se dan cuenta, el salario base de cotización, pues es prácticamente como nos va a estar fiscalizando la autoridad, ¿no? Porque quiere saber cuánto le pagas al colaborador de diferentes prestaciones, exceptuando lo que dice el 27, a fin de que puedas decirle al IMSS, con este salario remunero al trabajador. Y ya excluí las que tú me dices que no forman parte. Y nos apoyamos de nuestro contrato laboral en donde vienen las prestaciones, a veces evaluaciones de puestos para decir estas son las prestaciones que le voy a dar, este es el salario, estas son las prestaciones fijas, que se van a ir a la parte fija porque son las mínimas de ley, o las prestaciones variables o que exceden a lo que dice la legislación. Entonces es el artículo 5A de la Ley del Seguro Social que nos dice que se entiende por salario para efectos del IMSS y se dan cuenta, retoma lo que dice la Ley Federal del Trabajo que este salario se va a integrar con tus pagos hechos en efectivo por cuota diaria, más tus gratificaciones, las percepciones, la alimentación, la habitación, primas, comisiones, e incluso habla de prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, estas actividades que tú le estás diciendo en un contrato laboral por el cual le vas a remunerar, tienen que estar como valuadas, ¿no? Estas actividades están valuadas con tal. Muchas veces utilizamos los salarios mínimos profesionales, donde vienen hasta 72 oficios, o estos estudios de evaluación de puestos que ya lo hacen conforme al mercado, por ejemplo, y todo lo que tú le des al trabajador por su trabajo, por si que haga o entregue ese trabajo, si asiste o no asiste, por ejemplo, pero si por su trabajo le pagas algunas prestaciones en especie, tendría que integrar. A lo que voy es todo lo que esté relacionado con si hace o no su trabajo, em, y que tú lo remuneres por eso, tiene que estar considerado como salario. Es decir, si tú das algunas prestaciones de previsión social, no las podrías supeditar hacia hace o no su trabajo, ¿correcto? Porque prestaciones son adicionales hacia lo que está haciendo el colaborador. Hay ocasiones que en las empresas me dicen, oye, Diana, es que se va a ir una colaboradora de incapacidad por maternidad y no le vamos a dar sus vales de despensa porque no está llegando o no va a venir, por ejemplo. O está de incapacidad un colaborador, no por maternidad, por cualquier otra incapacidad que otorgue el Seguro Social y que le supeditemos las prestaciones de previsión social, es tanto como decir, pues no se las entrego porque no me está prestando el servicio. Las prestaciones son adicionales a ese contrato que tú tienes con el colaborador, ¿vale? Y entonces, todo ese salario va a formar parte de la integración de cómo lo vas a inscribir ante el Seguro Social y por el cual vas a estar pagando cuotas hacia el IMSS y cómo le vas a retener al trabajador, exceptuando lo que dice el 27.
Aquí me voy a ir a al material que tienen en Excel, no sin antes meterme, porque se me pasó cuando estábamos hablando de las principales obligaciones. Aquí tienen prácticamente cómo nos inscribimos cuando nos autoclasificamos. No me tengo mucho, pero también vienen más comentarios al respecto de la inscripción, ya sea en línea, una persona moral o presencial, porque va a depender si tú te inscribes en línea, te vas a meter al ITSE a hacer tus modificaciones con la e-firma, a diferencia que si te escribes de manera presencial, tienes que obtener un certificado ante el Seguro Social, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí viene justamente cuando tienes una actividad y el criterio de asignación, cuando te dan un registro patronal o puedes tener varios si tienes algunas sucursales en el interior de la República. Esto es en el primer documento, pero en el segundo documento es una guía cuando quieren hacer una inscripción de alguna empresa en escritorio virtual, porque a veces nos dicen, ¿no? Las empresas no tienen trabajadores porque se van creando apenas y ya después te dicen, ahora sí, inscriben. Bueno, esta es una guía de información que le podemos pedir a la empresa para inscribirlos en escritorio virtual. Esto es todo lo que te pide el escritorio virtual para que puedas inscribir una empresa en el registro patronal, ¿no? Los documentos que les tienes que requerir a tus clientes, el proceso, cómo lo tienes que realizar. Aquí vienen los trámites y procesos, el alta en línea, la plataforma que tienes que visitar, el acceso como tiene que ser y los documentos que tienes que solicitar. Entonces viene como que esta guía, ¿no? Consultar pestaña datos particulares de la empresa, acá, a fin de que puedas llenar correctamente esa inscripción de alguna empresa en escritorio virtual, ¿no? La escritura, el número de escritura, el estado, la fecha de expedición, el domicilio del centro de trabajo, autoclasificarlo, esto sí es buscarlo directamente en el DASERF a fin de que puedas ver cuál es la que más se acerca, pero la empresa es la que te tiene que dar estos datos y te tiene que especificar exactamente a qué se dedica, ¿no? Tú lo puedes sacar de la constancia de situación fiscal, pero te puedes ir al objeto social y el objeto social va a estar gigante, entonces es la empresa la que nos tiene que ayudar en esa autoclasificación porque son los expertos en el giro. Datos de los trabajadores, si es que vas a inscribir alguno, y aquí nada más algunas capturas que vienen, que sacamos del escritorio virtual como para ayudar en esta guía. Esto es lo importante porque la empresa te tiene que decir datos de la actividad que declara de acuerdo con la modificación que da origen a este aviso, principales productos elaborados o prestados, las principales materias primas. ¿Por qué? Porque con base en esto y ya después de que tú digas cómo te estás autoclasificando, el Seguro Social va a leer esto y va a decir si sí estás correctamente autoclasificado por alguna palabra que hayas puesto, no de más, pero que hayas puesto aquí y que no hayas considerado tú en la autoclasificación, pues el Seguro Social te puede mandar esas diferencias, ¿no? No te corresponde la clase 1, te corresponde la clase 2, por ejemplo. Entonces, ahí sería cuestión de que se definieran muy bien las palabras a fin de que pudieras autoclasificarlos de manera correcta, porque normalmente sí, como asesores administrativos, somos los que presentamos el trámite, pero necesitamos ayuda aquí de la empresa que te diga exactamente todo el giro, ¿no? Desde procesos iniciales, intermedios y finales, que también lo pregunta más adelante. Aquí está. ¿Ok? Muy bien, esto solamente como ayuda guía adicional para que lo puedan utilizar en algún punto si van a inscribir alguna de sus empresas. Cómo consultar adeudos, eso lo vemos un poquito más adelante. Y aquí porque estamos viendo el salario base de cotización, ¿correcto? En la integración. ¿Qué nos dice el artículo 5A de la Ley del Seguro Social? Todo lo que tú le des al trabajador por su trabajo se va a considerar integrante, excepto lo que diga el 27. Perdón, me detengo un poquito porque tenemos una duda que no había visto por acá. Mm, Correcto, nos dice Erika. Sí nos gustaría nos dieran un curso, ya que varios de los colaboradores están próximos a ese trámite, piensan que por ser RH o contabilidad sabemos requisitos de trámites. Totalmente, Erika. Sí, normalmente te preguntan, ¿no? Soy administrador o administradora, o soy contador, contadora, y ya te hacen preguntas de su pensión o de tramitología del SAT y no siempre estamos involucrados al 100% en eso. Sí, coincido contigo, pero creo que es importante tener por lo menos el reconocimiento de los requisitos básicos. Entonces, con gusto, Erika, también podemos apoyarlos en esa parte junto con IPEM para que toda su área pueda tener como que este conocimiento y poder asesorar o guiar por lo menos al colaborador. Mm,
Ok, estamos hablando entonces de lo que se exceptúa, que creo que todos nosotros ya lo tenemos como que muy presente, ¿no? Ya sabemos qué prestaciones no se exceptúan. Aquí creo que lo importante es que podemos tener varias prestaciones con los colaboradores y nada más es tener este argumento para saber por qué no van a integrar todas las prestaciones que le estoy dando al colaborador y para que sepan por qué no van a integrar en algún punto los colaboradores, porque también llegamos a tener el caso en que el colaborador ya cuando empieza a familiarizarse con su constancia de semanas cotizadas y ve su salario, si nos dicen, es que yo no gano esto, es que ¿por qué me inscribieron con este salario? O sea, como que evidentemente no es algo que pongamos a disposición de los colaboradores porque ya es un tema administrativo en donde tú haces el cálculo de este salario base de cotización, pero si se acercan contigo, pues tener como que estos argumentos del por qué sí o por qué no está la integración, ¿no? Sabemos que los instrumentos de trabajo no van a integrar porque es una obligación laboral, primeramente. Es una obligación laboral que tú le entregues las herramientas. El 132 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, tienes la obligación de entregar herramientas de trabajo. Y entonces la ley del Seguro Social dice, como tienes la obligación, patrón, de entregar herramientas de trabajo, estas no van a ser integrantes siempre y cuando pues estén conforme a la naturaleza del servicio. Y es el 94 último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta que te dice, no son objeto. Las herramientas de trabajo para mí no son objeto. No es que estén exentos, no son objeto del impuesto. Entonces, todo lo que tú le entregues al colaborador como herramienta de trabajo, no es integrante, es una prestación laboral que estás cumpliendo y no es objeto de la ley del impuesto sobre la renta. El fondo de ahorro, que es una de las prestaciones considero más atractivas porque se dan cuenta todas las demás en cuanto a vales de despensa, bonos o más bien premios de asistencia, puntualidad, que están un poquito más supeditados. El fondo de ahorro es atractivo porque ahí sí el colaborador lo gasta en lo que requiera, ¿no? Está formada por una aportación patronal y una aportación del colaborador para que lo pueda retirar el colaborador hasta 2 veces al año, eso dice la ley del Seguro Social, y que no integren esas cantidades que si bien están incrementando el patrimonio del trabajador, no van a formar parte del salario base de cotización. Y también hay que seguir lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, que aquí la ley del impuesto sobre la renta te lo supedita a que no lo pueden retirar más de una vez al año. Entonces, aunque la ley del Seguro Social dice dos, la ley del impuesto sobre la renta dice una para que sea deducible. Y tampoco que rebase de 1.3 veces el valor de la UMA ni del 13% del salario de los colaboradores a fin de que cumpla con los requisitos de que sea deducible para la ley del impuesto sobre la renta. Aquí también de pronto las empresas nos dicen, oye, Diana, yo quiero dar fondo de ahorro, ¿cómo inicio? Pues primero tendremos que tener sus políticas de la entrega de ese fondo de ahorro, a partir de cuándo va a ser el porcentaje, no rebasar esos porcentajes para que sean deducibles, etcétera. Entonces, son prestaciones atractivas que no integran al salario base de cotización. Cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, siempre que se comprueben que esos recursos fueron efectivamente destinados para los fines de carácter sindical y que si se acredite la existencia de esa prestación. Recuerden que aquí por temas laborales no le puedo descontar así como así las cuotas sindicales al colaborador. A menos que él esté de acuerdo también. Aportaciones patronales adicionales al seguro de retiro, cesantía de avanzada y vejez, que estas son las que estamos hablando ahorita, de que son importantes en materia de pensiones y también económicas, ¿no? A nivel nacional, para que los colaboradores puedan tener una pensión al término de su carrera laboral y que son prestaciones que se pueden promover en los centros de trabajo que no integran al salario base de cotización y que también son deducibles. Cuotas obreras que le corresponde pagar al patrón por disposición legal, estas también evidentemente no incrementan el haber del colaborador como tal, si es una prestación, pero no va a formar parte de de la integración al salario base de cotización. Las aportaciones de vivienda, que aquí estamos hablando del Infonavit. Es una aportación que nada más hace el patrón, pero que no, esa prestación no incrementa tampoco el salario base de cotización del colaborador. Alimentación y habitación, pero aquí cuando sea onerosa, que onerosa es justo que lleve una carga de por medio. La carga es que le cobres por lo menos el 20% diario al colaborador. Entonces,
Es importante nada más reconocer que sí tenga esta carga de cobro, porque si no, sí se puede incrementar, se puede aumentar su salario hasta en un 25% y si recibe tanto alimentación y habitación, el salario base de cotización se incrementaría hasta un 50% con la prestación que le das de alimentación y de habitación, ¿no? Bueno, la alimentación no cubre los tres alimentos, sino uno o dos de estos. Por cada uno de ellos se adiciona el 8.33%, siempre y cuando no le cobres al colaborador. Y a veces también son atractivas estas prestaciones de alimentación, sobre todo cuando están en zonas de difícil acceso, ¿no? En donde, a dónde salgo a comer económicamente, porque es diario. Entonces hay empresas que sí les dan estos servicios de comedor y comida incluso, que también son prestaciones que no son objeto de la ley del seguro social, de la ley del impuesto sobre la renta, perdón, y tampoco integran al salario base de cotización. Ok. ¿Qué otra situación? Porque aquí les pongo más comentarios al respecto. Solo pueden excluirse del salario base de cotización si acreditas alimentación y habitación, que es oneroso, se otorgan de forma onerosa, una carga, que es un cobro. No se entregó el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los colaboradores. Se demuestra que los recursos erogados fueron efectivamente utilizados para esos fines. Y esto es importante de manera general porque todo lo que tú le des al trabajador tienes que reconocer o argumentar o fundamentar que no es por su trabajo, porque si no, el Seguro Social te va a decir es integrante. Entonces, tiene que estar comprobado. Y cuando hablamos de que esté comprobado para efectos también de la revisión o la fiscalización tal cual del instituto, es incluso que exista un comprobante de por medio, de que el colaborador te comprobó que esa ayuda de transporte que le diste, sí la utilizó para esa ayuda de transporte. Que esa ayuda para funeral que le diste, sí la utilizó porque cayó en el supuesto. Todo lo que tú le des al trabajador em, tiene que estar comprobado para que no se considere que se lo diste por su trabajo. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos déjenme ver si lo puedo, si lo tenemos aquí a la mano. A ver. Estas son las percepciones, ¿no? Que le damos a un colaborador y que las timbramos. Si se dan cuenta, hablamos de que no es objeto los instrumentos de trabajo, ¿correcto? Si se dan cuenta, tampoco en prestaciones tenemos algo de instrumentos de trabajo. No tenemos uniformes, no tenemos algo relacionado con eso. Ley del impuesto de la renta SAT no lo toman en cuenta tampoco en su catálogo. Pero vean, donde quiere llegar es esto. Aquí hay diferentes ayudas. Ayuda para gastos de funeral, para transporte, para anteojos, para artículos escolares, para renta. Estas ayudas, pues muchas veces se entienden tal cual. Te dice un depósito como una ayuda para transporte. Pero esto, si se fiscaliza tal cual es, ok, compruébame que sí lo utilizó para el transporte y que no le estás complementando el salario, por ejemplo. Compruébame que todo lo que porque si partimos de la premisa de que todo lo que tú le das al trabajador por su trabajo es integrante, entonces compruébame que no se lo diste justamente por esas actividades, sino que realmente está comprobado que fue para ese otro fin. Porque aquí tenemos, por ejemplo, ayuda para gastos de funeral, pero además tenemos otra por acá arriba, que es reembolso por funeral, por ejemplo. Y entonces aquí ya vienen las políticas laborales de ese vínculo laboral que le pegan al Seguro Social para saber si integra o no y a ley del impuesto sobre la renta con este timbrado. Entonces, por eso decimos que lo ideal es que tengas un muy buen control interno de tu vínculo laboral per se, de cómo se dan estas prestaciones y partiendo de eso, pues ya que sepas si vas a impactar o no al salario base de cotización y por lo tanto al tema también de su pago de nómina con un impuesto que puede venir por esos ingresos que se pueden considerar como grabados. Porque si no logras desvirtuar que no es por su salario, entonces la contingencia es que se tome en cuenta para el salario diario integrado, para cumplir tus obligaciones laborales, tu salario base de cotización y tu salario con el que pagas, con el que paga impuestos el colaborador o con el que le haces la retención, ¿no? Despensas en especie o en dinero que no rebasen del 40% del valor de la UMA. Em,
Encima, la prestación debe brindarse de manera general en beneficio de todos los trabajadores y quedar registrados en contabilidad. Eso lo mencionamos un poquito más adelante, pero para despensas, por ejemplo, si se dan cuenta, también ya están supeditadas a que sean en vales, a que no rebasan el 40% de la UMA, o si rebasan, la única contingencia es que lo incrementas en el salario base de cotización, que hay empresas que lo reconocen tal cual, que saben que yo lo que entrego de vales de despensa rebasa el 40%, entonces eso que rebasa, como ya sé que va a ser para todos los trabajadores, lo toman incluso en parte de su salario fijo y así lo mandan en una integración de las partes fijas, no de la parte variable, porque a pesar de que es una prestación que puede ser variable en algún punto, si ya reconocemos que va a rebasar ese 40% y que va a ser así para todos los trabajadores, por lo menos informarlo al Seguro Social en la parte fija. Premios por asistencia y puntualidad, que también en los criterios del Seguro Social, que lo vamos a ver también más adelante, esto de inicio no le encanta considerarlo como prestación de previsión social. Todas las prestaciones que se relacionen con prestaciones de previsión social, es decir, que no vengan porque te está prestando un servicio personal y subordinado, como nos dice el artículo 5A, para que sean consideradas tal cual como prestaciones adicionales, pues evidentemente tienen que estar comprobadas y pagadas también con medios bancarios, no en efectivo, para que no se considere directamente que tiene que formar parte de la integración. Premios por asistencia y puntualidad, sabemos que este no va a integrar si el importe de ese premio no rebasa del 10% del último salario base de cotización que le hayas informado al Seguro Social. Em, bueno, justo porque el Seguro Social dice, bueno, pero pues si se supone que tú lo estás contratando esos servicios para que asista y sea puntual, ¿cómo es que le vas a dar un premio porque asista y sea puntual, ¿no? Entonces, en ese criterio, IMSS dice, pues por lo menos sea, que sea con transparencia y que en algún punto también se pueda comprobar y que no rebase el 10%. Pero de manera laboral, nosotros como control interno sabemos que sí es un incentivo para el colaborador para que sí lo realice, ¿no? Para que sí llegue temprano, para que asista, que no tengamos ausencias injustificadas, por ejemplo. Entonces, eso hace que la relación laboral sea más atractiva. ¿Tiene un impacto en el IMSS? Pues sí, pero viene porque tú estás buscando ese control dentro de la armonía laboral.